Hola, y muchas gracias por acompañarnos en la reunión de hoy, en la que estamos hablando de los guardarrails y cómo podemos aplicarlos a nuestra vida a modo de prevención en ciertas situaciones. Venimos viendo que quizás los más grandes remordimientos que tenemos se podrían haber evitado si hubiéramos tenido ciertos guardarrails en nuestras vidas para protegernos en estas situaciones. Cuando hablamos de remordimientos por tomar malas decisiones, por lo general podemos recuperarnos de la mayoría de ellos con el pasar del tiempo. Pero en lo que concierne con algo sexual o algo físico, estos dejan cicatrices. Lo que es finanzas, por ejemplo, con tiempo uno puede reponerse y después quizás reírse del mismo, porque podemos aprender a ser buenos administradores de lo que tenemos. Lo mismo en cuanto a algún desastre en la educación de uno o quizás algún desastre profesional. Pero cuando se trata de nuestra sexualidad y nuestra área moral, estas historias son de las que nadie se ríe. Cuando uno se pasa de largo en un tema así de algún deseo físico de intimidad, o sea, el sexo, hay cosas con que uno tiene que aprender a vivir ahora en su vida. Y si lo pensamos, si hay alguna área en nuestra vida en que se precisan guardarrails, es justamente esta área la que más lo necesita. Porque el daño que uno experimenta es algo que te persigue en la vida, porque las memorias te siguen, el sentir de culpa te sigue. En cada área de la vida en que uno tiene deseos por algo, ese deseo de tener, o de hacer, o decir, o lo que sea, debe haber alguna baranda protectora. Pero en esta área de lo sexual, lo físico, lo moral, necesitamos poner algo reforzado, los guardarrails reforzados, para protegernos del daño que vendría si nos pasáramos de largo. Acompáñenme, por favor, a 1 Corintios capítulo 6. En 1 Corintios capítulo 6 vamos a empezar leyendo el versículo 18. 1 Corintios 6, versículo 18, dice así: Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Acá nos dice que debemos huir de la fornicación, y es un mandato, no es una opción. No nos dice, ten cuidado, ni tampoco dice, no te acerques tanto. No, directamente dice que debemos huir de esto. Cuando se trata de alguna inmoralidad sexual, no hay nada más claro que esto. Huye. No esperes a ver qué es lo que va a pasar. Ni digas que eres demasiado inteligente como para caer en esa trampa. Huye nomás. No intentes ver cuán cerca puedes estar sin pecar. No te quedes ahí coqueteando con la situación. Huye. Si hablamos de fornicación, fornicación es una relación sexual fuera del matrimonio. Sexo fuera del matrimonio. Sexo parece que es una mala palabra entre los cristianos hoy. Muchos utilizan intimidad para no utilizar la palabra sexo. Pero hoy quiero ser franco porque quiero ir directamente al grano de todo este asunto para que todos me entiendan en este asunto, que es un peligro. Y Dios nos manda a que directamente huyamos de estas situaciones, porque de lo contrario vas a caer y lo vas a lamentar. Si estás casado, estoy seguro que esto es lo que deseas de tu cónyuge, que se cuide, que tu esposa no le crea a ese hombre que solo está tratando de seducirla con sus elogios, que tu esposo no se enamore de otra mujer porque ella le da atención y se ríe de sus chistes malos. Además de esto, este deseo de que nuestro cónyuge se cuide en estas áreas, también es algo que uno desea para su mejor amigo, es lo que queremos para aquellos a quienes amamos. Pero a veces parece que no estamos tan seguros que esto es lo que queremos para nosotros mismos. Diríamos a los que amamos que huyan porque sabemos lo que implica pasarte de largo en temas sexuales, ya sea que uno lo haya experimentado por sí mismo o que conoce a otro y ha visto el daño que causó en su vida, en su matrimonio, en su familia. Pero cuando se trata de uno mismo, en vez de huir, uno escoge coquetear. Y lo que pasa es que uno no sabe dónde está el límite y va acercándose más y más al borde. Quizás te dices que como hombre solo quieres ayudar a tu compañera de trabajo que ha estado en una mala relación
y así le prestas oído día tras día. Y lo que comenzó como algo inocente, con la intención de ayudar, termina yendo más allá porque uno no supo parar y dónde estaba el límite. Y lo que ocurre es que con el tiempo, ella empieza a verte como un hombre que la escucha, que se interesa de verdad. Y uno, quizás sinceramente, está queriendo eso, ser de ayuda nomás. Pero un día mientras hablan, ella quizás te mira a los ojos y te encaja un beso. Esto es algo que le ha ocurrido a mucha gente. Ahora, entendamos, nuestra cultura nos tienta a que sigamos coqueteando hasta el límite. Nos dicen que no importa con quién andas, ni dónde andas, mientras que no te pasas de largo. Y a la vez nos tientan a ver cuán cerca podemos estar del borde por la adrenalina que hay en esa línea. La cultura no nos ayuda a cuidarnos en estos asuntos. Y si uno se pasa de largo, ahí sí te critican. No, diría uno, pero no es cierto que la cultura nos empuja en esta dirección, ¿no? Entonces déjenme preguntarles, ¿por qué hay tantas novelas con triángulos de historias de amor? ¿Por qué se habla tanto del sodero? ¿Por qué nos animan que durante la cuarentena practiquemos la masturbación? ¿Por qué hay páginas pornográficas ofreciendo cuentas gratuitas durante la cuarentena para que puedas ver todo lo que quieras online? ¿Por qué? Es por eso que uno mismo debe decidir de antemano llegar hasta cierto punto y listo, para ni siquiera jugar con estar en el borde. Y si a eso le sumamos que uno se considera seguidor de Jesús, entonces hay un mayor incentivo para que nos cuidemos. Veamos lo que nos dice acá el versículo 19, 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Nos dice acá que nuestro cuerpo es un templo. Quizás este templo está crecido por lo que estamos comiendo durante la cuarentena, pero sigue siendo un templo. La Biblia nos enseña que en el momento que uno es salvo, el Espíritu Santo entra en uno, mora en uno. El cuerpo de uno es algo muy, pero muy especial. Y este pasaje sigue hablándonos de este asunto y dice lo siguiente en el versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dice que nuestro cuerpo no nos pertenece a nosotros. Lo que nos enseña la Biblia en este pasaje es que cuando uno aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador personal, Él nos compró por precio. ¿Qué precio? La Biblia nos dice que con la sangre derramada en la cruz de Jesús, con ese precio nos compró a nosotros. Ya no somos esclavos del pecado, porque Él mismo pagó el precio para que seas hecho una nueva criatura. El viejo hombre murió y eres hecho un nuevo hombre, una nueva mujer. Ya no tienes razón ni excusa para seguir en el pecado. La vieja naturaleza fue clavada en la cruz. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Lo cierto es lo siguiente, el cuerpo sí tiene memoria. Es por eso que al llegar cerca al mediodía nuestros estómagos nos reclaman algo específico. Quiere que lo alimentemos. Y el cuerpo también tiene memoria con ciertas adicciones y ciertos hábitos. Pero es algo que uno puede romper con la ayuda de Cristo, porque ya no somos esclavos del pecado. Es por eso que podemos y debemos glorificar a Dios con nuestros cuerpos. Glorificar significa reconocer y ensalzar a quien es glorioso. También significa honrar. Debemos glorificar, o sea, reconocer y ensalzar a Dios, quien es glorioso. Podríamos pensar en lo siguiente. Si lo que uno está por hacer no glorifica a Dios con tu cuerpo, entonces no lo hagas. Si no le glorifica a Dios que estés en cierto lugar, entonces no lleves tu cuerpo hacia allá. Si no le glorifica, no lo mires, no lo escuches, no lo hagas y no lo pienses. Es reconocer que nuestro cuerpo le pertenece a Dios y cada día debemos tomar la decisión de vivir así y darle a Él nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras acciones, que todo sea para glorificarlo a Él. Y si lo pensamos,
Siendo que Dios mismo nos compró por ese precio, es por esta razón que Él puede decirnos lo siguiente. Acompáñenme a 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro 1, vamos a leer desde el versículo 14 hasta el 16. Primera de Pedro 1, desde el versículo 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Dios mismo nos manda a que debemos ser santos, y es de nuevo un mandamiento, sed, dice ahí en el versículo 15. Otra cosa que vemos en este pasaje es que nos dice que los deseos pecaminosos, o lo que algunos llaman la vieja naturaleza, los deseos de la vieja naturaleza, esto es algo de antes, los deseos que antes teníais, dice el versículo 14. No es excusa decir que está en mí este pecado, si es que yo ahora soy hijo o hija de Dios. Lo que sí, este asunto es un proceso de renovar la mente, como me dice en el libro de Romanos. Veamos, Romanos capítulo 12. En Romanos capítulo 12 vamos a leer el versículo 2. Romanos 12, 2 dice así. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es una renovación de nuestro entendimiento. Cuando uno opta a dejar de seguir lo que el mundo considera normal, para ver qué dice Dios acerca de este asunto y cómo debo actuar ahora que soy un cristiano, un seguidor de Jesús, es ahí que en las Escrituras uno va a encontrar que es en Cristo que somos una nueva criatura y que en Cristo todo lo puedo. La Biblia también nos enseña que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Uno puede cambiar su forma de vivir, no por sus propias fuerzas, porque si dependo de mí mismo voy a fallar vez tras vez. Pero si aprendo cómo debo entregar mi vida 100% a Él, a Dios, y aprendo a obedecerlo en lo que sea que Él pide de mí, entonces ahí voy a poder salir de los vicios, salir del pecado cuando uno se siente ahogado y sin salida. Dios lo promete por la victoria que me ofrece en Cristo. Entonces, ya no hay excusa para nosotros si es que hemos recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. En Él todo lo puedo. Ya no puedo decir que el pecado es más grande que mí. No puedo decir que es un vicio del cual jamás podré salir. Debemos entender, Satanás quiere que caigamos en sus mentiras, que creamos estas cosas, que crea que la vieja naturaleza del hombre es algo que sigue vigente en mi vida, aun cuando yo ya le pedí perdón a Dios y le pedí que me salvara. Si sigo creyendo esto, que la vieja naturaleza sigue vigente, entonces obvio, si sigo tal pecado, esas garras del pecado, yo puedo echarle toda la culpa a la vieja naturaleza que está en mí. Pero en la Biblia vemos que ese hombre, el viejo hombre, la vieja naturaleza, esa naturaleza pecaminosa, fue crucificado en la cruz. Ya no tengo esa excusa si soy hijo o hija de Dios. La razón que estoy tocando esta enseñanza es porque busco desarmar cualquier excusa que uno usa consigo mismo para seguir en este camino. Todo esto es una cuestión de renovar tu entendimiento, como dice acá Romanos. En Cristo lo puedes vencer. Eres una nueva criatura al momento de ser salvo, y Dios perdona todos tus pecados, no solo algunos. Sí, existe el proceso de santificación presente, que es la que vivimos día tras día mientras vamos buscando crecer y ser más como Cristo. Pero el pecado no tiene garras en tu vida, no tiene ningún ancla aferrada a tu vida como para no irse muy lejos. No, todo eso lo pagó Cristo en la cruz. Pero sí,
En el momento de ser salvo, uno posicionalmente ya es llamado santo. No porque uno viva santamente, sino porque la posición de uno ahora es la de ser considerado un santo. Porque Dios me perdonó todos los pecados. Pero día tras día voy a ir aprendiendo qué debo cambiar en mi vida. Dios no te va a juzgar por los cambios que no tienes en la vida si aún no aprendiste sobre ese asunto. Uno que recién es salvo va a ir aprendiendo de a poco, así como un bebé. Uno no da a luz a un bebé para luego abandonarlo, pensando que ya debe aprender a caminar por sí mismo. Hay todo un proceso. Pero lo cierto es esto. Un día todos los que somos hijos de Dios vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. No es para ver si uno va a entrar en el cielo o no, no se trata de eso. Ahí se nos va a juzgar lo que hicimos en esta vida, por nuestras obras. Algunos recibirán recompensas como ciertas coronas, pero otros se irán con las manos vacías. Porque sí, fueron salvos, pero decidieron hacer sus vidas a su manera en vez de obedecer a Dios. Voy a esto. No hay excusa para el cristiano. Dios nos compró. Dios nos hizo una nueva criatura. Si estás en un vicio, puedes pedir ayuda para salir de ese vicio. Tratar de hacerlo solo quizás será difícil, pero busca ayuda y deja ese vicio, ese pecado. Entonces, volviendo al tema, si quieres glorificar a Dios con tu cuerpo, en lo que concierne pecado sexual, el sexo fuera matrimonio, debes huir, no coquetear para ver cuán cerca puedes estar sin pecar. Otra cita bíblica que podríamos ver que habla de la santidad se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Los primeros 3 versículos dicen: Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ahora, hay que establecer guardarraíles para cuidarnos en esta área. Y quiero que veamos algunos ejemplos que podemos usar. No son bíblicos estos ejemplos que les voy a compartir, pero si uno los sigue, no lo va a lamentar. Estos ejemplos están basados en situaciones reales que otros han vivido. Cometieron ciertos errores por no cuidarse y después los lamentaron. Con lo que les voy a compartir, lo que quiero es que analicemos las situaciones para poner guardarraíl en nuestra vida personal, mucho antes del borde de lo que está permitido. Y esto es para que ni juguemos con el peligro. Entonces, estas son algunas sugerencias. Y quiero empezar primero con ciertas sugerencias para los casados. Mi primera sugerencia es: no viajen solos con miembros del sexo opuesto. Si hace falta ir en 2 autos y saludarse en la ruta, háganlo para evitar lo que podría ocurrir con el tiempo si están los dos solos en un vehículo. Lo que les estoy compartiendo es para aquellos que quieren tomar este asunto en serio para mantener un margen moral en esta sociedad, en nuestra cultura. No viajen a solas con el sexo opuesto. Con eso ya van a poder evitar muchos problemas que podrían llegar. Quizá no habría problema, pero esto es para que directamente uno no juegue con el fuego. La segunda sugerencia: no coman a solas con miembros del sexo opuesto. Casi todos los problemas que ocurren entre 2 adultos comienzan con este paso, con salir a comer. Ahí se van conociendo, hablando un poco más de uno mismo. Evítenlo. Quizás comienza con un café, que luego se convierte en una merienda, quizás luego en un almuerzo y llega a ser una cena. Y en nombre de que todo esto es por mi trabajo, uno termina trabajando, entre comillas, unas cuantas horas. Déjeme aclarar, la razón de tener un guardarraíl en nuestra vida es ponerlo en lo que ya es un lugar seguro, pero me permite tener margen para el error y evitar pasar de largo. Entonces, pensando en esta situación de no comer solo con el sexo opuesto, ¿qué pasa si es algo que ocurre a último momento como sorpresa y te encuentras en una situación así en la que te piden una reunión repentina que es urgente? Bueno, un consejo es:
llama a tu cónyuge para que te acompañe. Evita estar a solas con el sexo opuesto. ¿Y qué pasa en esta situación? ¿Qué pasa si uno tiene una reunión con una pareja, pero luego uno de ellos no pudo llegar y te encuentras solo o sola con el sexo opuesto? Bueno, el consejo es, pide unos minutos para hacer una llamada rápida y llama a tu cónyuge o algún familiar o amigo, pero no te quedes solo o sola. Pon un guardarraíl para proteger tu vida moral y a la vez está protegiendo tu matrimonio. Tercer consejo para los casados. No contrates a gente linda del sexo opuesto por querer ayudarlos. Quizá tu cónyuge ya te mencionó que no está cómodo o cómoda con que tú trabajes con esta persona. Y uno dice, pero es que él o ella necesita el trabajo. Bueno, no lo hagas por querer ayudar a la persona. No se dejen engañar. A veces nos autoengañamos para tener una buena razón de cometer algo. Pensemos antes de actuar. Cuidémonos. Otro consejo para el casado. No te abras a ni busques consejos de un miembro del sexo opuesto. No lo hagas. Es por esta razón que algunos se juntan para comer, porque una amiga o compañera quería hablar. Después la mujer dice, nadie me escucha así como tú lo haces. ¿Podemos volver a hacerlo? Necesito que alguien me escuche. Y si somos sinceros con nosotros mismos, si nosotros observáramos esta misma situación desarrollarse en una película, uno ya sabe hacia dónde se están dirigiendo, ¿o no? Pero aún así, nosotros lo hacemos porque inocentemente pensamos que no nos va a pasar a nosotros. Pero pará, ¿inocentemente? ¿No pensamos inocentes? No, lo que uno busca es autojustificarse. Y esto no tiene nada de inocencia, sino negligencia, porque conocemos el peligro y estamos dispuestos a cuidar a los demás en estas áreas, pero negamos las posibilidades cuando nos toca a nosotros. Y así uno usa excusas, pero ella me necesita, él me necesita. No, ellos sí necesitan ayuda, pero no te necesitan a ti, y tú no lo necesitas a él o ella. Quizás les parezca que esto no es ser muy compasivo, pero es lo más compasivo que les puedo decir por el bien de tu propio matrimonio y el mismo futuro de esa persona que está necesitando ayuda. No lo hagas. Busca a otro, sí, recomiéndale a otro, pero no lo hagas tú. No te abras a un miembro del sexo opuesto, ni lo aconsejes, no importa la diferencia de edad. Pero no va a escuchar a nadie más esa persona. No es cierto, es lo que uno mismo está pensando, lo que uno se dice a sí mismo. Pero escuchen, es un peligro, es un mundo de emociones que se empiezan a entrelazar. Necesitamos entender que intimidad en una pareja no es simplemente el sexo, es mucho más que eso. Intimidad comienza con lo emocional, no lo físico. Muchos consejeros y pastores han arruinado sus matrimonios por no poner esta barrera, este guardarraíl, este límite en sus vidas. Lo más compasivo que uno puede hacer por su propio matrimonio y futura familia y el bien de la otra familia es ayudar a que esa persona sí consiga la ayuda que necesita, pero rehúsa dárselo tú. Es muy importante todo esto. Y otro consejo más para los casados. Cuando sientes que estás comenzando a sentir algo por alguna persona específica, cuéntaselo a alguien. Debe haber alguien a quien uno puede hablar en confianza para que te ayude a que te cuides. Y otra cosa más. Además de que todo esto es algo personal, límite que uno se pone para sí mismo, una muy buena práctica es que compartas estos límites que vas a establecer para tu propia vida con tu cónyuge, así se pueden ayudar mutuamente. Y ahora quiero que hablemos de los solteros. Alguna sugerencia para los solteros. Primero, arranca tus ojos con una cuchara, porque básicamente eso es lo que deben hacer. No, hablando seriamente, aplica las guías para los casados en tus relaciones con gente ya casada. O sea, trata a esa persona casada de la manera que uno quisiera que trataran a su cónyuge
una vez que te cases. Te digo más, cuando te cases no vas a querer que venga una chica bonita diciéndole a tu esposo que salga a tomar un café o cenar con ella porque necesita ayuda con un asunto personal. Algunos solteros ni piensan en esto y se juntan mucho con alguien que está casada y está pidiendo consejos. Aunque uno no lo está pensando en el momento, ya está en un lugar peligroso. Hasta puede haber algunos que quizás toman tiempo para orar, que Dios le dé sabiduría para saber cómo apuntarle a esa persona, al sexo opuesto, hacia el camino correcto para arreglar las cosas en su matrimonio. Pero Dios mismo te dice, no te escucho, no te escucho, no te escucho. Sal de ahí, huye. Porque eso es lo que Dios nos dice, que huyamos de estas situaciones. Les doy otro consejo. No pasen la noche en la casa del sexo opuesto. Cuando uno es chico, sí, uno va a la casa de otro para pasar la noche y dormir. Pero llega la edad de que debemos cuidarnos en esta área. No lo hagan, porque así evitarán tener problemas. No dejen que su novio o novia se quede. Los guardarraíles se establecen para ayudarte a que no te pases de largo y hagas algo que después vayas a lamentar. Esta cultura nos enseña todo lo contrario. Muchos no tienen problema que el novio pase la noche en la casa de la novia, aun cuando son jóvenes. Pero no sigamos a la cultura si la cultura está mal o está jugando con fuego. Dios me dice que el sexo es para después del matrimonio y es algo muy bueno que Dios bendice, pero siempre si se hace en el orden correcto después del matrimonio. Otro consejo para los solteros, para cuidarse en esta área de lo moral. Tomen un break o un descanso en cuanto a lo que es salir de citas. La razón que digo esto es que muchos practican esto cada fin de semana. Salen para conocer gente nueva y ver cómo les irá el fin de semana. Pero si uno quiere encontrar a la persona correcta, lo mejor que puedes hacer es tomar un descanso para renovar tu mente, para permitir que Dios renueve tu corazón, y esto para generar un reseteo en tu vida personal, para luego poder salir para encontrar a la persona que te ayudará a seguir en el camino de Dios. Y más que eso, para que tú te conviertas en la persona que tu futuro cónyuge estará necesitando y buscando. Déjenme decirles esto, si tú deseas que tu futuro cónyuge sea una persona que se cuidó en su vida moral en cuanto a su sexualidad, su sexo, se cuidó para su futuro marido, piénsenlo así. Tu futuro cónyuge también va a desear lo mismo de ti. Entonces empieza a aplicarlo ya, no esperes. Si uno aplica estos pasos en su vida, no va a lamentar haberlo practicado. ¿Serán demasiados extremos estos pasos? Alguno pensará que sí. Pero déjenme compartirles algo. Esta es la forma de poder tener un matrimonio único y un matrimonio extremo. Lo que alimenta y alienta los matrimonios es el sentir de exclusividad. Cuando él o ella sabe que eres la única persona para ellos. Cuando tu cónyuge recibe y percibe esto, eso mismo es algo poderoso. ¿Pero saben dónde comienza todo esto? Con los límites que uno establece con otras relaciones. Cuando uno decide cuidarse y establecer ciertos guardarraíles en su vida. No confíen en la cultura, no les ayudará. ¿Y qué es lo que me dice Dios? Bueno, ya lo leímos. Él dice, huid de toda fornicación. Huya nomás y glorifiquemos a Dios con nuestros cuerpos. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por poder tocar este asunto para que nos cuidemos a nosotros mismos de tener estos remordimientos en nuestra vida por pasarnos de largo. Ayúdanos a tomar esto en serio para pensar en estos puntos que tocamos para que podamos cuidarnos, cuidar nuestra moralidad, cuidar nuestros templos, que es tuyo, Señor, tú nos has comprado. Danos la fuerza, la sabiduría y el coraje necesario para tomar decisiones de establecer estos límites para que podamos cuidarnos y a la misma vez así cuidar a las otras personas que rodeamos. Ayúdanos a entender que todo esto comienza con tomar estas decisiones intencionales para poder cuidarnos en estas áreas. Y Señor, también te pido por aquel que quizás ya ha traspasado esa barrera, ese límite, y ya ha caído y pasado vergüenza por vivir cierta vida en cuanto a esta área lo moral. Ayuda a esa persona que no se dé por vencido. Si es hijo o hija tuyo
que pueda entender que en ti puede salir adelante y puede conseguir la victoria y dejar este pecado atrás y vivir una vida con propósito, una vida intencional y una vida que te honre y glorifique a ti. Ayúdanos en esto para que podamos cuidarnos cada uno en estas áreas de lo moral. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Y como siempre digo al final, si estás necesitando consejo, ayuda, aún quizás juntarnos para orar y no hablar de nada, para eso estamos, pero por favor, escríbanos, contáctenos por medio de la información que ven en la pantalla. Así le podemos mostrar con la Biblia cómo darle adelante, o quizás simplemente orar, como les dije. Lo que sea que necesitan, estamos para servirles. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima.